Bueno, vamos a comenzar con una síntesis de la tercera clase de estos 4 encuentros que tenemos cada martes. Y la semana pasada hablamos acerca de las mitzvot, de los preceptos, qué significa, quiénes lo cumplen, dónde están, y analizamos algunos de ellos. Esta semana vamos a hablar acerca de la exégesis bíblica, es decir, la interpretación y el estudio del texto bíblico. La Biblia hebrea tiene muchos puntos abiertos, muchas incógnitas sobre algunos temas que están y que no tienen respuesta. Nuestros sabios, a través de la exégesis bíblica, es decir, de la interpretación, han intentado dar respuestas a esos vacíos que tiene el texto. Y de esa manera han hecho que el texto bíblico no sea un texto que esté estático, sino un texto que tenga vida y que pueda dar respuestas así como las dio en el momento de su creación y las dio durante toda la historia, así nos da a nosotros también en estos momentos respuestas a través de los diferentes midrashim, explicaciones y cómo podemos hacer la comparación con el día de hoy. Vamos a ver cuándo se leía la Torá, desde qué época, quiénes leían la Torá, por qué se leía este texto bíblico, quiénes podían hacerlo, quiénes escribían el texto bíblico. O sea, no cualquier persona podía escribirlo y no en cualquier lugar ni en cualquier material. Solamente lo podía escribir un sofer stam, que vamos a explicar qué es luego, y lo tenía que hacer en un cuero de vaca de animal kasher con determinadas características. Vamos a ver y vamos a tocar algunos cueros en los cuales se hacen las mezuzot. La mezuzot es lo que se coloca en las jambas de las puertas, que se escribe de la misma manera que se escribe un texto bíblico, es decir, la Torá, y de la misma manera que se escriben los tefilim, que son las filacterias que nos ponemos cada mañana cuando rezamos. Y también traje para que ustedes la puedan ver. Vamos a ver cuál es la diferencia entre la lectura que se hacía en Eretz Israel, es decir, en la tierra de Israel, y la lectura que se hacía en Babilonia. En uno se terminaba en 3 años en todo el ciclo y en el otro se terminaba en 1 año. Y también vamos a ver cómo se hacía esta lectura, porque no se hacía de cualquier manera, sino que había un cantilaje especial. Vamos a ver en qué momento se cerró este cantilaje y cómo es para poder leer el texto bíblico. Luego intentaremos también ver acerca de quiénes fueron los primeros exegetas bíblicos, es decir, los sofrim. Vamos a hablar un poco de los tanaítas, de los amoraim, qué es la halajá, qué es la ley judía, o sea que viene de la palabra caminar, la lejet, y cómo la ley judía, la halajá, nos encamina en nuestra vida de todos los días. Y vamos a ver los 4 niveles básicos para la comprensión de la Torá, extraída de 4 letras del alfabeto, que en hebreo es pardes, ¿sí? Las unimos, que significa finca o jardín. Y son estos 4 niveles en el cual uno es el pshat, el simple, simplemente la lectura del texto, el otro es remes, o sea, una sugerencia, indicios, pistas de lo alegórico, de lo oculto. Después vendrá el drash, que viene de pedir información, es un sentido comparativo con otros midrashim a través de sucesos similares. Y el último es el sod, el secreto, el misterio, este significado esotérico, místico, dado a través de la inspiración o revelación, algo que hoy está tan de moda como la cábala, y trataremos un poquitito de meternos en lo que significa la cábala. También vamos a hablar de los 4 sabios que entraron a este pardés, a este jardín, Ben Asai, Ben Zoma, Ajer, que fue Elisha Ben Abuya, y Rabbi Akiva, y qué le pasó a cada uno de ellos. También vamos a intentar, a través de los cabalistas, ver las 4 interpretaciones de la Torá, a través de los 4 ríos que salían y que salen del paraíso. Vamos a tomar un ejemplo y lo vamos a ver a través de estos 4 pasos, del pshat, del remes, del drash y del sod. También vamos a ver otros midrashim y otras explicaciones para tratar de entender qué significa realmente esta exégesis bíblica. Y después vamos a estudiar un poquitito cuáles
fueron o son las reglas y cuántas son para poder estudiar la Torá, para poder estudiar este texto bíblico. Y vamos a ver que tenemos 3 grupos a través de la historia. El primero son las 7 reglas para estudiar la Torá de Hillel Azaken, Hillel el sabio, que vivió en el año 1 aproximadamente, entre el año menos 70 y 10 de esta era. Fue rabino, fue maestro, y fue el primero que sistematizó la interpretación de la ley escrita. Y lo va a hacer a través de 7 principios o atributos que interpretaba Hillel ante los sabios. Y vamos a ver que son Kal Vajomer, es decir, deducción o razonamiento, Zeira Shavá, por analogía, Binyanab, Klalul Prat, y así sucesivamente hasta llegar a los 7. Luego simplemente vamos a nombrar las 32 reglas de Rabbi Eliezer, el Galileo, que era la 4ª generación de Tanaíta, que vivió en el siglo II de esta era y fue alumno de Rabbi Akiva. Y nos vamos a poner de lleno, a entrar de lleno en las 13 reglas de Rabbi Ishmael, que vivió 50 años después de la destrucción del segundo templo y que fue Cohen Gadol. Él nació en el año 90 de esta era y falleció en el año 135 también de esta era. Vamos a ver que estas 13 reglas compiladas son ampliaciones de las 7 reglas que había hecho Hillel. Y vamos a entrar en estas reglas y vamos a intentar analizar algunas de ellas. Por ejemplo, la primera, que es Kal Vajomer, que significa de algo suave o tranquilo, digamos, a algo más difícil. Y vamos a tratar de analizar algunos versículos de la Torá, Zeira Shavá, y así sucesivamente hasta llegar al último. La idea de esta clase es ver un poquitito qué significa la Torá desde otro punto de vista, ver esta Torá que yo traje, que obviamente no es la Torá verdadera, sino que es una copia, porque es una fotocopia de lo que tenemos adentro, pero se van a dar cuenta un poquitito cómo es. Traje tefilín para que los podamos ver, traje la pluma a ver cómo se escribe. La idea es ver un poco la parte práctica de lo que es un Sefer Torá y luego llegar a lo que es la exégesis bíblica, que es tratar de interpretar aquellas cosas que la Torá no dice y que uno intenta darle una respuesta. Y vamos a terminar simplemente con la Cábala dando algunos ejemplos de ella. Creo que con esto vamos a finalizar esta tercera clase y vamos a tener algo muy completo de lo que es la Torá.